¿De qué forma se manifiesta en nuestra edad adulta? ¿Cómo nos puede afectar estar ahí en el cuidado hacia el otro constantemente? Ujú. A ver, por un lado, como decíamos, hay una parte de refuerzo que nos hace sentir que eso es lo que tenemos que hacer, como ya decíamos antes, ¿no? Bueno, pues sobre todo en el caso de las mujeres, como que es algo que se debe hacer, que es lo que se espera, etcétera, pero también nos puede dar esa sensación de validación externa, de sentido de la vida, de objetivo, incluso de cierto empoderamiento, porque yo aquí me vuelvo especialista, ¿no? Pues, en los cuidados del otro, en lo que el otro necesita y bueno, siento cierto control, siento que también de esa manera puedo expresar el cariño por la otra persona, me relaciono de esa manera. Pero claro, cuando ya esto se convierte, digamos, en una necesidad, ¿no? Es decir, necesito poder cuidar al otro para poder relacionarme, para poder sentirme valorada, querible, etcétera, etcétera, es cuando ya nos encontramos con un problema, ¿no? Y sobre todo también cuando todo esto deja de lado totalmente a la atención de las propias necesidades de la persona, ¿no? No hay un reparto, digamos, de los recursos hacia uno mismo, ¿no? Es como que se nos olvida que nosotros también necesitamos de los demás y de nosotros mismos, por supuesto. Y bueno, y luego, claro, sentimientos contradictorios, ¿no? Porque por un lado, esto puede generar, como decíamos, sensación de control, de satisfacción, de qué bien, ¿no? Pero luego, indirectamente, o como consecuencia de todo este desgaste y de toda esta dinámica, también muchas emociones difíciles de digerir, ¿no? Como la rabia, la tristeza, el cansancio, la irritabilidad y, por supuesto, la culpa, ¿no? Que está ahí mediando y es como, no, es que no deberías sentir todo esto, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese debate interno, ¿no? En esas emociones que se contradicen, que no nos dejan sentirnos bien nunca, cuando al final no sabemos cómo relacionarnos de otra manera que no sea dando a los demás, dando y no recibiendo, porque también esta es otra de las cosas que pasa, ¿no? Cuando de repente una persona que está acostumbrada a tener ese rol de cuidadora recibe cuidados, muchas veces se descoloca o hay como cierto incluso rechazo, ¿no? De no, si esto, o como cuando hacen un cumplido, ¿no? A una persona que tiene poca autoestima, pues al final, o bajo nivel de autoestima, ¿no? Entonces al final son pequeñas señales que pueden saltar y que nos deben poner un poco sobre aviso de, bueno, aquí hay algo que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Wow. No paro de pensar en lo común que es esto, Sara. No sé si tú te lo encuentras como mogollón en consulta, ¿verdad? Em, es inevitable que cuando estoy grabando el podcast pienso como en mí y en todas las personitas que tengo en mi entorno y todo el rato estoy pensando check, 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 check. O sea, en plan, wow, ¿cuántas personas hemos estado o se siguen relacionando desde ahí? Y me ha venido, cuando has dicho lo de la emoción, que has dicho, aparece como la irritabilidad, la culpa, tal, me lo he imaginado como un círculo, al menos ahora que yo he pensado en esa Yaiza, he conectado con eso. Ojo, que yo estoy hablando como si yo me hubiera desprendido de este síndrome y que va, sigo ahí, pero desde un lugar más consciente. O sea, yo creo que hay mucho trabajo aquí personal, pero sí que me ha venido mucho ese como yo creo que estás como sobrepasando tus límites y entonces te enfadas, estás irritada y no sabes muy bien por qué, pero de pronto estás agotada, no puedes más, dejas como de cuidar, y lo digo así entre comillas, y entonces te sientes culpable porque no estás siendo suficiente y pom, pom, y el bucle infinito. Ujú. Compensas, luego venga cuidando más, ¿no? Porque así, de alguna forma, te sientes menos culpable, haces lo que se supone que debes hacer, etcétera, pero claro, es un círculo vicioso al final, ¿no? Y bueno, como hablábamos antes, ¿no? Al final esto también tiene consecuencias y hace que sea todavía más difícil poder tener un nivel de autoestima bueno, y de tranquilidad al final con uno mismo más o menos saludable, ¿no? Tampoco tomamos decisiones realmente por nosotros mismos. Al final vamos tomando decisiones por los demás, por lo que el otro necesita, por poder mantener de alguna manera a la otra persona en ese vínculo. Hay un miedo también ahí debajo, yo creo muchas veces, ¿no? De que si dejo de cuidar, si dejo de ejercer todos estos roles, ¿qué pasa conmigo? Ya no me necesitan, ya
ya no soy útil, ¿no?